AMLO no es ningún pendejo. O sea, cumplió una función muy importante, que es señalar los errores de lo que no estaba funcionando. Para adelante no hay tanto plan, pero entiende y es el único actor político que tuvo el valor para diagnosticar sin pelos lo que había sucedido de una forma en que la población lo entendió e hizo conciencia. Tienes más siendo el de hasta abajo de la sociedad. Hoy, ¿por qué tenemos este problema que todo el mundo identifica como se nos está muriendo el mundo liberal? Pues por supuesto que se está muriendo el mundo liberal, porque ahora tenemos comunicación masiva descentralizada y estamos en un proceso de transición, pero todavía nadie tiene una propuesta de para dónde ir. Llamar la oposición tradicional, que no entienden lo que está sucediendo, tienen una formación que nació obviamente en el liberalismo, no tienen otra forma de entender al mundo y creen que lo que está sucediendo debe ser nada más un paréntesis y se reestabilizará esto otra vez con lo anterior. Los otros identifican que lo que sucedió ya se acabó, que ya es obsoleto y lo señalan constantemente y en eso tienen claridad. El movimiento antisistema durante el sexenio de Enrique Peña Nieto le generaba preferencias electorales al proyecto antisistema, Andrés Manuel López Obrador. El movimiento sistema hoy no le genera preferencias electorales al PAN, sino más genera un hueco de preferencia electoral. Entonces ahí las mismas mediciones te dicen qué es lo que está pasando. La gente entiende que no se puede regresar a lo de antes, pero no saben para dónde ir. Y le siguen ganando los que están señalando el pasado, que el pasado en términos electorales. No, a ver, sobre AMLO, ¿no? AMLO no es ningún pendejo. O sea, cumplió una función muy importante, que es señalar los errores de lo que no estaba funcionando. Para adelante no hay tanto plan, pero entiende y es el único actor político que tuvo el valor para diagnosticar sin pelos lo que había sucedido de una forma en que la población lo entendió e hizo conciencia. Todo lo que había antes estaba equivocado, tampoco. Pero era tan rígido y tan dogmático y sigue siendo que se necesita un movimiento de esta fortaleza para que la gente empiece a decir, oye, ¿será que esto no es universal? La izquierda y la derecha siempre han existido y se puede entender de dos formas la izquierda. La primera, ¿qué intereses procura? Y después, ¿qué características sociales tiene? Y está relacionado. Los intereses que procura son siempre las personas que menos tienen en la situación actual. Y las características que tiene es el cambio. Y hace sentido. La gente que menos tiene siempre va a tener más interés de cambio. Entonces la izquierda es explosiva. El colmo de la izquierda es destruir. El bien de la izquierda es transformar. Pero si no tiene derecha, no hay cauce. La derecha da cauce. De esta forma, con la analogía de un río, el agua y la potencia sería la izquierda y el cauce sería la derecha. La derecha, ¿cuál es su colmo? El colmo es evitar cualquier tipo de movimiento. Un cauce en extremo no es un río, es una presa o una alberca. Una alberca es un cauce por todos lados y genera estancamiento y putrefacción. Pero entonces te tienes que preguntar, entonces, ¿dónde entra la sociedad? Existe la sociedad porque si está Adán y Eva solos en una isla, se van a dar cuenta que juntos construyen una casa más rápido que si cada quien construye la suya. La base de la sociedad es simple y sencillamente que los seres humanos creamos sinergia económica. Por eso la gente prefería ser esclavo en una ciudad que exiliado de la sociedad. Tienes más siendo el de hasta abajo de la sociedad que estando tú solo en el bosque, en términos económicos, aunque estés hasta abajo. ¿Por qué? Porque los seres humanos creamos sinergia. Y eso se puede ver aquí. O sea, ¿quién hizo este palo? Yo no tengo la menor idea. O mi saco, ¿quién lo hizo? Yo no tengo la menor idea. Nosotros no estamos aquí simple y sencillamente porque el individuo realmente no existe en el ser humano. Y no podemos existir de la forma en la que existimos, tener la experiencia de vida que tenemos, vivir tantos años, llevar a cabo cualquier tipo de actividad profesional que tenemos fuera del sistema social en el que vivimos. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ahí entre Adán y Eva, si Adán sabe algo que no sabe Eva, Adán tiene jerarquía sobre Eva y viceversa. Si Eva sabe algo que no sabe Adán, Eva tendría jerarquía sobre Adán, pero esa jerarquía se acaba en el momento en el que se le informa.
Si van a construir una casa juntos, entonces la casa va a ser producto de su acuerdo. ¿Por qué? Si Adán trata de usar su fuerza para procurar la fuerza de Eva, está desperdiciando el recurso que quiere procurar. Entonces la casa va a ser un producto del acuerdo de los dos a huevo. Pero ¿qué pasa si en vez de tener dos, que tienen todo el tiempo del mundo para darse la información que han aprendido y para llegar a un acuerdo, tienes a 100? Pues ahí pasa lo siguiente. El tiempo en el que tardan 100 personas en ponerse de acuerdo es ínfimamente superior al tiempo en el que tienen para empeñarse a trabajar. Ínfimamente superior. Y cada vez que metes a alguien más, se multiplica el tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? La única forma en la que pueden construir la casa es si se construye en jerarquía. Unos tienen que organizar a los otros, pero como cada quien es un universo, la casa se va a parecer más al universo del jerarca que a los de abajo. Aunque sea el jerarca más bondadoso del mundo, le es imposible computar en la construcción de la casa la experiencia de toda la base que está dirigiendo para la construcción de la casa. Inevitablemente la casa se va a parecer más al jerarca. No hay de otra. Y si el jerarca es un hombre blanco, la casa se va a parecer un hombre blanco. Y si es una mujer negra, se va a parecer una mujer negra. Y si es un oriental, se va a parecer un oriental. Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el problema aquí? Que la organización depende del espacio y el tiempo que hay para la comunicación. ¿Qué pasaría si hay una herramienta que les permitiría a todas estas personas comunicarse de forma inmediata? Reduces el tiempo que se requiere para la comunicación y regresas con los 100 al esquema de Adán y Eva. Entonces, ¿qué sucedió en la humanidad? Antes de la invención de la imprenta existían democracias, pero todas estaban situadas en villas donde todos tenían contacto consigo mismo. Esto es verdad para Roma y para Atenas. En el momento en el que tienes entidades políticas y de colaboración económica donde la gente no tiene contacto con sí mismo, los que mandan son los que tienen contacto con sí mismo, que son la nobleza. ¿Y qué sucede? En el momento que la imprenta permita que todos estos tengan contacto con sí mismo independientemente de la nobleza, capitalismo, democracia liberal y ciencia. Y entonces se acaba el régimen del feudalismo y de la iglesia. Pero hoy, ¿por qué tenemos este problema que todo el mundo identifica como se nos está muriendo el mundo liberal? Pues por supuesto que se está muriendo el mundo liberal. Porque ahora tenemos comunicación masiva descentralizada y estamos en un proceso de transición. Y aquí se resuelve la pregunta que estás diciendo. Pero es que siempre ha habido jerarquías, sí, 100%, y la seguirá habiendo. Cuando estaban Adán y Eva solos, el que tenía más conocimiento era el que tenía jerarquía en ese momento. Y cuando lo compartía con el otro, se perdía la jerarquía, y así sucesivamente. Y con el feudalismo las jerarquías eran establecidas. Y con la democracia y el capitalismo de repente ya no están tan establecidas. Y los políticos cambian y también los capitanes de la industria. Llegan nuevas tecnologías. No está el dueño de Blockbuster, sabrá Dios, pero su lugar lo ocupó el dueño de Netflix. Pero desde este punto de vista es porque nos aferramos a tener certidumbre, más allá de la certidumbre que se puede tener. Nunca nadie en la historia de este universo ha tenido certidumbre a partir de este momento. O sea, cuando agarras, no, pues es que yo tengo cuentas, inversiones, las tienes en este momento. Nada más. Y nos aferramos a que no es así. Nos volvemos locos tratando de encontrar certidumbre absoluta del futuro. ¿Cómo puedes encontrar certidumbre del futuro? ¿Será que el ser humano está en constante evolución y lo que descubrimos hace 400 años va a cambiar también? Pero eso no quiere decir que esté equivocado. Solamente entender que no es universal. Entonces ver qué de esos elementos de la lógica es lo que va a continuar, y ver cuáles elementos de esa lógica son los que no va a continuar. Y te lo digo en este momento, lo que no va a continuar es la certidumbre. Al ser humano hoy le saca mucho de onda que existan cosas que están fuera de su comprensión, fuera de la comprensión del mundo, de la ciencia y del mercado y del Estado. Eso ya se va a acabar. Se podría estabilizar el mundo en una nueva forma de organizarnos, similar a la que teníamos antes, pero más dinámica, más participativa, donde hay menos barreras de entrada a los mercados, donde hay menos barreras de entrada a las decisiones políticas, y eso se podría estabilizar por muchos años y la gente volvería a crear una certidumbre falsa sobre eso, hasta que vuelva a llegar una transformación tecnológica, social y quizás espiritual, y boom, se vuelva a caer eso. O sea, la gente que quede que Trump, Bolsonaro, Brexit, Andrés Manuel López Obrador, Podemos, son nacionalistas o que podrían compararse con movimientos como el fascismo o como el comunismo o como el socialismo de Estado, están equivocados. Es otra cosa completamente diferente. Lo único que hacen es que cuestionan el sistema, pero como son antítesis, no tienen ir para adelante. Se enrollan en discursos que son imposibles de aplicar, pero tienen un valor muy importante, que es señalar las contradicciones del sistema.
Si no señalas las contradicciones del sistema, no puedes avanzar para adelante. En ese sentido, todos esos movimientos son de alguna u otra forma transformadores. Están rompiendo el cauce que existe para que quizás después llegue otro cauce. Pero todavía nadie tiene una propuesta de para dónde ir. O sea, ahorita en el mundo occidental nos encontramos básicamente con dos planteamientos generales. El primero es lo que se podría llamar la oposición tradicional, que no entienden lo que está sucediendo, tienen una formación que nació obviamente en el liberalismo, no tienen otra forma de entender al mundo y creen que lo que está sucediendo debe ser nada más un paréntesis y se reestabilizará esto otra vez con lo anterior. Los otros identifican que lo que sucedió ya se acabó, que ya es obsoleto y lo señalan constantemente y en eso tienen claridad. Dicen, a ver, aquí hay un tema, corrupción, o la globalización no está funcionando bien para este sector de la población, ¿no? Como podría ser el trumpismo o el movimiento Brexit en el Reino Unido. O sea, esto no está funcionando para estos sectores de la población, pero no tienen idea cómo ir para adelante. Esos son los verdaderos dos bandos que existen. La oposición tradicional está atorada en el primero y por eso en preferencias electorales no crece. Pasa algo que no pasaba antes. El movimiento antisistema durante el sexenio de Enrique Peña Nieto le generaba preferencias electorales al proyecto antisistema, Andrés Manuel López Obrador. El movimiento sistema hoy no le genera preferencias electorales al PAN, nada más genera un hueco de preferencia electoral. Entonces ahí las mismas mediciones te dicen qué es lo que está pasando. La gente entiende que no se puede regresar a lo de antes, pero no saben para dónde ir. Y le sigue ganando los que están señalando el pasado, que el pasado en términos electorales.